Hoy contamos con la presencia de Eduardo de Las entre nosotros, que va a compartir la palabra. Yo tenía 21 añitos cuando conocí por primera vez a Eduardo y a Elizabeth. Así que el Señor nos ha unido en estos años con amistad, con cariño. Os hablo de alguien, no de oídas, sino de alguien que conocemos, que hemos visto su trayectoria a lo largo del tiempo. Os podría decir muchas cosas de Eduardo y de Elizabeth, algunas muy divertidas, algunas muy divertidas. Mucha gente en nuestros días habla mucho de lo que han hecho, de lo que son, yo soy, yo he hecho, he logrado, he sido, ¿verdad? Los ridículos que le llama la gente cuando presenta su trayectoria de trabajo. Pero yo os voy a decir ahora lo más importante que es Eduardo. Lo más importante que es. Podríamos hablar a lo largo de todos estos años de todos los logros que él ha hecho, pero eso no es lo más importante. Lo más importante de la persona que vais a escuchar en esta mañana es que es amada por Dios. Eso es lo más importante. Hasta tal punto que Dios se acercó a su vida y murió en la cruz por él. Y le escogió en medio de ángeles para llevar la palabra del Evangelio. Fijaros si eso es importante. Así que abrimos nuestros oídos sabiendo todo lo que eso significa para él y para nosotros. Voy a pedir a Eduardo que pase aquí delante, por favor, y vamos a orar por él para que la palabra de Dios sea expuesta con libertad. Oramos. Te damos las gracias, Señor, por la vida de aquellos que han sido mentores para nosotros. Gracias por la vida de aquellos que han obedecido a tu palabra y que han servido a lo largo de tantos años en la extensión de este país. Pedimos que tú bendigas a Eduardo en este día al abrir tu palabra, al exponer tu palabra. Señor, para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de él y que tu palabra, que es viva, Señor, que es eficaz, traspase corazones. Ayúdanos a obedecer la palabra expuesta en esta mañana y que tú seas glorificado en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días, hermanos. De nuevo, para Elizabeth y para mí es una gran alegría poder estar con todos vosotros. Lo dije antes en el tiempo de la escuela dominical, lo vuelvo a decir ahora. Es un gozo, una gran alegría poder saludaros, abrazaros, conoceros mejor y también compartir la palabra del Señor. Bueno, yo en realidad no sería nada ni nadie sin el Señor, por descontado, pero tampoco lo sería sin Elizabeth, ¿no? Que ha sido la mujer que me ha acompañado durante los últimos 43 años de casados, más 6 de novios, ¿no? Son 49 años, ¿no? Que es toda una vida. Muy bien, pues os traigo, como dije antes también, el amor fraterno de la iglesia de Quart y de su pastor, Pau Grau, iglesia hermana y, por supuesto, querida por vosotros y también querida por la propia iglesia de Quart. Esta mañana vamos a hacer un acercamiento a la palabra de Dios en un modo un poco híbrido, es decir, lo que voy a compartir con vosotros será una cosa a mitad de camino entre una exposición bíblica al uso y una conferencia. Como quiera que estamos en estos días, será la semana que viene, pero ya huele todo, ya huele a reforma, ¿no? Fue el día 31 de octubre, pues vamos a acercarnos a algún aspecto. La reforma tiene aspectos muy amplios, por supuesto, pero vamos a acercarnos a uno de ellos que de alguna manera fue el detonante que abrió, que explosionó y dio lugar a la reforma, que es nada más y nada menos que la justificación por la fe, ¿no? La justificación por la fe. Así que voy a dar un título para esta exposición. Un título es una especie de cheque, ¿no? Que uno entrega a su auditorio, así que voy a intentar ser fiel a este cheque que os entrego en forma de enunciado. Lo voy a llamar la justificación por la fe ayer y hoy.
No digo mañana porque no sé si mañana estaré, ni vosotros tampoco, pero bueno, para darle un título, la justificación por la fe, ayer y hoy. Y voy a leer un texto que se encuentra en la carta a los romanos, como no podía ser de otra manera, carta a los romanos en el capítulo 5, y leeremos los versículos 1 y 2. Me voy quedando afónico conforme pasa el tiempo, así que me voy a ir acercando cada vez más el micro con el fin de que podáis... gracias. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, con mayúscula, subrayado, en negrita, en cursiva y con luces de neón. Justificados pues por la fe, porque solamente podemos ser justificados por ella, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. No sé si habéis notado que en esta lectura aparecen 3 de las 5 grandes solas de la Reforma. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Bueno, pues aquí aparecen la fe, Jesucristo y la gracia. Bien, en el año 2017, es decir, hace ahora 5 años, la figura de Lutero, claro, se celebró entonces el 500 aniversario de la Reforma, y la figura de Lutero se hizo más famosa para el mundo que conocía la Reforma y para el que no lo conocía. Se hizo más famoso que esa figura que Leo Messi o que Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque la empresa Playmobil fabricó un pequeño Lutero, no sé si os acordáis, ¿no? Un pequeño Lutero, y entonces en cuestión de 3 días se vendieron 34.000 ejemplares de luteritos pequeños, ¿no? De estos para los niños. Entonces, por lo menos a nivel de figura, pues tuvo una trascendencia realmente muy grande, ¿no? Es difícil saber si el mundo conoció más y mejor a partir de aquel momento la Reforma, pero desde luego los niños conocieron mucho mejor al pequeño Lutero que tenían en sus manos, ¿no? Importa recordar que la Reforma protestante trascendió el siglo XVI. Es evidente, estamos en el siglo XXI y estamos viviendo de lo que allí se dijo, lo que allí se discutió y lo que allí se expuso. Y, por supuesto, no solamente trascendió el siglo XVI, sino que trascendió igualmente a sus protagonistas y a todas sus controversias, sus ideas y sus creencias. Y mirad, cuando se piensa en la Reforma, hay que hablar de nombres muy ilustres, ¿no es cierto? ¿A qué reformadores conocemos nosotros, aunque sea solo de nombre? Pues a Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Cranmer. Pero ¿cuántas mujeres conocemos? Ninguna, ¿no? Es curioso, porque en la Reforma hubo mujeres que pusieron sus hogares al servicio de las iglesias de la Reforma y de los reformadores. Hubo mujeres que fueron activistas del movimiento, maestras, predicadoras que formaron a centenares de los primeros reformadores. Los formaron ellas, no ellos, sino ellas. Voy a citar 3 nombres, 3. Si yo digo Caterina von Bora, ¿alguien le suena? ¿Alguien le suena? Esta mujer fue cuidadora de ganado, regentaba una cervecería para llevar dinero a casa, cuidaba enfermos gratuitamente y además tuvo 6 hijos. Algunos de ellos murieron muy pronto, ¿no? De pequeñitos, pero eso es lo que hizo Caterina von Bora, que era nada más y nada menos que la mujer de Martín Lutero, ¿no? Si yo pronuncio el nombre de Argula von Grunbach, ¿alguien la conoce? No, ¿verdad?
Pues esta mujer, hermana nuestra, era escritora y noble y escribió a favor de Lutero en un momento en que Lutero estaba siendo denigrado en media Europa. Y ella escribió, con las consecuencias que eso pudo tener, a favor de la figura de Lutero y de los principios de la Reforma. Si yo pronuncio el nombre de Catherine Zell, no es ninguna actriz de cine, sino que fue una teóloga y escritora que ayudó a implantar la Reforma en una ciudad que en aquel momento era muy importante, como hoy lo es, Estrasburgo, en Francia. Así que hay que romper techos de cristal también en esto, subrayando la importancia que tuvieron muchísimas mujeres en tiempo de la Reforma. Bueno, todos los historiadores, todos los sociólogos, todos los antropólogos y por lo tanto también todos los teólogos coinciden en afirmar que la Reforma o las reformas, porque hubo varias antes de la Reforma de Lutero y después de la Reforma de Lutero, trajeron consigo notables, importantísimas transformaciones espirituales, pero también sociales, también económicas, también educativas y también políticas. En principio, estas transformaciones no entraron en la agenda de los reformadores. Ellos estaban pensando en otra cosa, pero lo que hicieron, lo que dijeron y cómo lo vivieron, ayudó, contribuyó a construir una sociedad muy diferente a la existente entonces, lo cual nos enseña que no es posible hacer teología al margen de la sociedad y no es posible creer sin que nuestra fe tenga efectos sobre la realidad. Porque a Dios, ese fue el mérito de los reformadores, hay que sacarlo de los despachos de los teólogos. A Dios hay que sacarlo de las sacristías, hay que sacarlo de las catedrales, de las iglesias y de los seminarios y entregárselo al pueblo libre de las tradiciones y de los dogmas que lo han sepultado durante siglos. Ese fue uno de los genios más importantes de la Reforma. Dios, Jesucristo y la palabra de Dios al alcance del pueblo. El principio fundamental de la Reforma fue, y sigue siendo, la justificación por la gracia a través de la fe, lo cual significa que ninguna persona puede pretender el acceso a la presencia de Dios por sus logros morales, ni por sus poderes sacramentales, ni por una justicia o santidad que le sean propias. Esto no es posible de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Puede estar más claro? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque no hay nadie, ningún hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. No hay, ni siquiera. Bueno. Ahora, la doctrina de la justificación por la fe posee una revolucionaria aplicación práctica, porque significa llegar a la convicción de que hemos sido salvados no por méritos propios, sino por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el obrar perdonador de Dios. Y eso es lo que libera al ser humano de la obsesión constante por su propio valer. Es decir, sabernos y sentirnos justificados nos permite redescubrir nuestro propio valor y dignidad delante de Dios. No necesitamos aspirar a valer más, porque lo valemos todo para Dios. Lo valemos todo para Dios. Quien ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz no dio oro, ni plata, ni piedras preciosas, como hemos visto esta mañana en Primera de Pedro, sino que dio a su propio Hijo. Y desde ese valor y dignidad que nos da la justificación por la fe, podemos mirar a los demás como iguales en valor y en dignidad. Y eso nos cambia a nosotros, nos transforma la mirada y cambia también a los otros. Y cambia el mundo. Es posible.
Ahora voy a citaros un poco el esquema de esta breve exposición que haré. Vamos a considerar brevemente qué dijo la Reforma, la persona sobre todo de su fundador, uno de sus fundadores, que fue Lutero, qué dijo la Reforma en relación con la justificación por la fe. En segundo lugar, qué dijo la Contrarreforma, es decir, básicamente el Concilio de Trento, que fue el concilio de la Reforma, qué dijo la Contrarreforma sobre la justificación por la fe y qué ha ido diciendo la Iglesia Católico-Romana desde aquel momento hasta prácticamente ayer por la tarde sobre ese tema. Y en tercer lugar, ¿qué enseña la Biblia sobre la justificación por la fe y la gracia? Podría yo estar aquí mucho tiempo, pero os iríais. No quiero que os vayáis antes de que termine, ¿no? Bien, ¿qué enseñó la Reforma sobre la justificación por la fe? Voy a leeros unas palabras de Martín Lutero en uno de los libros más emblemáticos que él escribió. No fue el más largo, pero sí uno de los más importantes, porque además fue un libro muy temprano, 1520. La Reforma comenzó, tal y como la conocemos, ese momento que marcó un punto de inflexión, un antes y un después, en 1517. Pero en 1520 Lutero escribe un librito muy interesante que se llama La libertad del cristiano. La libertad del cristiano. Y ahí aparece ya el principio de la justificación por la fe de una manera meridiana, clarísima. Dice esto, es corto el párrafo, Contemplad, es un lenguaje del siglo XVI, lo diríamos de otra manera hoy, pero se puede entender. Contemplad el más insuperable de los espectáculos, una invitación a mirar y a escuchar. Cristo es insuperable. Es Él quien sufre y muere, pero lo hace para superarlo todo, porque ni el pecado, ni la muerte, ni el infierno podrán engullirle. Al contrario, es Él quien, en prodigioso combate, tiene que aniquilarlos porque su justicia es más poderosa que la muerte y su salvación más invencible que las profundidades del infierno. Ved que Cristo, el esposo rico y santo, acepta por esposa a esta prostituta mezquina. Esta prostituta mezquina es la Iglesia. Los padres de la Iglesia llamaban a la Iglesia casta meretrix, es decir, santa y prostituta a la vez. Esto lo toma Lutero porque bebe de las fuentes de los padres, ¿no? La Iglesia es santa y pecadora, santa y prostituta. Dice, esta prostituta mezquina, pobre e impía, la rescata de todos sus males y la enriquece con todos sus bienes. Es imposible que sus pecados la condenen, porque estos pecados reposan en Cristo y son asumidos por Él, son imputados a la cruz de Cristo, los pecados de todos nosotros. Ved de nuevo y con claridad por qué se tiene que conceder una porción tan hermosa a la fe y decir que solo ella cumple la ley y justifica sin necesidad del concurso de obra alguna. Claro, estas palabras las pronunciamos hoy y decimos, pues claro, lo dice la Biblia, pero hoy no es el siglo XVI, cuando esto no se decía, ni se explicaba, ni se exponía en ninguna parte. Estas palabras fueron dichas y fueron escuchadas en un contexto en el que se saqueaban los pobres a cambio de indulgencias, de promesas de perdón de pecados y de la vida eterna. Y entonces Lutero aparece aquí para decir otra cosa. En primer lugar, porque esa otra cosa, que es la justificación por la fe, es verdad, y en segundo lugar, porque amenaza al sistema religioso. Ahora, para evitar equívocos sobre este énfasis en la fe, porque no se puede poner en otro sitio que no sea la fe por la gracia de Dios, Lutero se matiza a sí mismo en este mismo escrito y dice, ampliando el significado de sus palabras en cuanto a lo que significa la justificación por la fe. Si la fe lo es todo y ella solo basta para la justificación, ahora habla con ironía. ¿A qué viene el precepto de obrar bien? Abandonémonos a algo tan estupendo y no hagamos nada. No, amigo mío, no lo digo yo, lo dice él.
No, amigo mío, no se trata de eso. Las obras de un cristiano que ha sido justificado y santificado por la fe en la sola gracia de Dios han de ser contempladas como obras totalmente libres realizadas con la finalidad exclusiva de agradar a Dios. Porque Lutero siempre tuvo claro que la fe es una fe viva, una fe que solo es fe en el acto de obediencia y de entrega. Sobre esto no hubo apenas discusión en ninguno de los reformadores. Principio fundamental, la piedra angular, Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Pero otras piedras que se fueron poniendo en el camino, la justificación por la sola fe y la gracia de Dios. Y sobre eso estuvieron todos de acuerdo, en un momento en el que esto ni se predicaba ni se enseñaba a las iglesias ni al mundo. Porque, ¿qué enseñó el Concilio de Trento acerca de la justificación por la fe? Años 1545-1563. 18 años de concilio, con algunas interrupciones. Claro, Trento es el concilio de la Contrarreforma. Y de un momento en el que se acentúa, porque ya existía la Santísima Inquisición. Es decir, la persecución sobre todo de cristianos, pero que en este momento cobra una virulencia inusitada. A partir del siglo XVI, a partir de Lutero. En el documento Decreto sobre la Justificación, cánones 1, 8 y 9 del Concilio de Trento, 1545-1563, se dice lo siguiente en cuanto a la justificación. Si alguien dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras, por las fuerzas de la humana naturaleza o por la doctrina de la ley, si la gracia divina por Jesucristo sea anatema. Pero, si alguno dijere que mediante los sacramentos no se da la gracia ex opere operato, que significa por la fuerza del acto mismo, realizada por la persona mediadora, que ya sabemos quién es, sino que la sola fe, repito, si alguno dijere que mediante los sacramentos no se da la gracia ex opere operato, por la fuerza del acto mismo, sino que la sola fe en la promesa divina basta para obtener la gracia, sea anatema. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere, atención a esa palabra porque va a aparecer en concilios y en sínodos una y otra vez, coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea anatema. Eso dice el magisterio de la Iglesia en el Concilio de Trento, siguiendo la tradición. Porque la tradición, a partir de Trento, antes también, pero especialmente a partir de Trento, la tradición se convierte en fuente de revelación juntamente con la palabra. Es decir, hay dos fuentes de revelación, la palabra y la tradición. Y ambas, la palabra y la tradición, las maneja el magisterio. Hasta tal punto fue terrible, y empleo el adjetivo con todas las consecuencias, el Concilio de Trento, que no hizo falta otro hasta 3 siglos después. Año 1870, primer Concilio Vaticano. Ahora, ¿qué se dijo y qué se enseñó en el último concilio de la Iglesia Católica Romana, Concilio Vaticano II, años 1962-1965? Se trató de un concilio claramente eclesiológico, es decir, no tanto cristológico, sino eclesiológico y sobre todo también en relación con la palabra de Dios. En la Constitución dogmática Dei Verbum, palabra de Dios, se dice esto: apartado mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Así pues, la Sagrada Tradición, sagrada,
Sagrada tradición. Estoy leyendo el documento, ¿eh? No es un comentario del documento, es el documento. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, es decir, la tradición y la palabra surgidas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles, es decir, al magisterio de la Iglesia, la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo el Señor y por el Espíritu, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente y la expongan y la difundan con su predicación. ¿De dónde se sigue? Que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad, ambas, es decir, esas dos fuentes de revelación que son, por un lado, la Escritura y, por otro lado, la tradición. Es decir, lo que se dijo en el Concilio Vaticano II, que ocurrió ayer por la tarde, años 62 a 65, lo que se enseñó y lo que se estableció como enseñanza de la Iglesia es, no podía ser de otra manera, lo que habían dicho la tradición y el magisterio a lo largo de los siglos, a lo largo de los concilios y a lo largo de los sínodos de la Iglesia, porque eso tiene valor teológico y valor normativo porque forma parte de la tradición de la Iglesia, que es fuente de revelación. En el año 1999, es decir, 35 años después del Concilio Vaticano II, fecha importante por su cercanía al siglo XXI y al tercer milenio, y precisamente de ese año, el día 31 de octubre, la Federación Luterana Mundial, que incluye el Consejo Metodista y la Comunión Mundial de las Iglesias Reformadas, y la Iglesia Católica, firmaron un documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe. Este documento, en principio, pareció tan importante que con él se hizo en los seminarios, en las facultades de teología católicas, una asignatura que yo recibí cuando hacía la licenciatura de especialidad en la Facultad de Teología de Cataluña. Este documento era una asignatura de un cuatrimestre. Documento, Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe. En su resumen de 11 hojas, se dice, en su punto cuarto, explicación de la interpretación común de la justificación, puntos 20 y 38, esto que voy a leer. Cuando los católicos afirman que el ser humano coopera, aceptando la justificación de Dios, consideran que esa acepción personal es en sí un fruto de la gracia. ¿Es un fruto de la gracia o es una cooperación del ser humano? Ambas cosas, dicen. Y no una acción que dimana de la innata capacidad humana. Cuando los católicos afirman el carácter meritorio de las buenas obras, por ello entienden que conforme al testimonio bíblico se les promete una recompensa en el cielo. Su intención no es cuestionar el carácter de las obras en cuanto a don, sino poner el énfasis en la responsabilidad del ser humano por sus actos. El que lee, entienda, ¿no? Muy poco después de presentado este documento, hubo una respuesta de la Santa Sede por parte del que en aquel entonces era cardenal, prefecto para el Consejo Pontificio de la Unidad de los Cristianos, es decir, del ecumenismo,
y se dijo, entre otras cosas, esto acerca de ese documento. La declaración común tiene sus límites. La Iglesia Católica cree que no se puede hablar aún de un consenso tal que elimine toda diferencia entre católicos y luteranos en la comprensión de la justificación por la fe. Es decir, una de las 5 grandes solas y no resuelta. Nunca más se ha vuelto a hablar de ese documento de manera relevante hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué enseña la Biblia como única fuente de revelación según los cristianos evangélicos? ¿Qué enseña la Biblia como única fuente de revelación acerca de la justificación por la fe, por la gracia de Dios? Podríamos tomar textos o libros de la Biblia que son manifiestos teológicos sobre ese tema, como Efesios, Romanos o Gálatas, pero me voy a centrar en 3 versículos que conocemos muy bien, la mayoría de nosotros, y que están escritos en Efesios capítulo 2, versos 8 a 10. Porque por gracia, la gracia de Dios que siempre se anticipa a toda acción humana, porque por gracia sois salvos por la fe. Somos salvos por la fe porque antes ha habido gracia. Y la gracia impulsa el amor, y el amor ha traído a este mundo a Jesucristo. Por eso la gracia siempre se anticipa. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Nos ha creado Él de nuevo por la fe y por la gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, creer es entrar en la experiencia de la nueva creación que hace Dios, porque nosotros no podemos. ¿Qué es la gracia? La gracia expresa el favor inmerecido, la inclinación afectiva y misericordiosa de Dios hacia los seres humanos sin que éstos lo merezcan. Pero la gracia no es solamente un don que se experimenta en el alma de manera privada y secreta, sino que es sobre todo la intervención pública y visible de Dios a favor de los perdidos, que tiene además una manifestación histórica. La gracia no muestra solamente el favor de Dios, sino que va unida a la acción de la compasión y de la fidelidad. Expresa el modo que Dios tiene de comportarse y su pasión hacia los seres humanos a pesar de ser pecadores. Porque el amor divino impulsado por la gracia no depende jamás de la respuesta humana, no actúa en función de nuestros méritos, porque no tenemos. Porque no hay nada que podamos ofrecer a Dios previamente para ganar su favor. Nada. Así que la gracia no reclama ni contraprestación, ni mérito, ni cooperación. Ahora, dicho esto, que hay que decirlo, en primer lugar, y ponerlo como fundamento, importa tomar conciencia de que la gracia exige respuestas responsables y comprometidas. Y hay que ver dónde está en la palabra de Dios ese lugar o esos lugares en los que aparece la gracia como gracia cara y no como gracia barata. Porque dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios, esa que se manifiesta como favor inmerecido, también se manifiesta como compromiso de obediencia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sí, enseñándonos, continúa diciendo, enseñándonos, es decir, que la gracia nos enseña y nos educa, nos orienta en alguna dirección concreta. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. De tal manera que la fe
no es creer en Dios, recibir la salvación, guardarla en el cajón y seguir con lo nuestro. No es eso. Es otra cosa mucho más seria. La gracia es gracia cara. Hay un libro escrito por un autor, amigo mío, aunque no le conocí, que se llama Dietrich Bonhoeffer. El título del libro es El precio de la gracia. Ese libro deberíamos tenerlo como lectura de cabecera, además de la palabra de Dios en primer lugar, lectura de cabecera también El precio de la gracia. Al principio de ese libro, y quiero recordar que Dietrich Bonhoeffer era pastor luterano, es decir, de aquellos que hablan de la justificación por la fe de manera militante, y dice esto acerca de la gracia, la justificación por la fe a través de la gracia. Pues Lutero dice de la gracia esto que voy a leer. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el perdón de los pecados considerado como una verdad universal. Es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios. La gracia barata es la negación de la palabra de Dios, es la negación de la encarnación del Verbo. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La palabra de la gracia barata ha hundido más vidas cristianas que cualquier fe en las obras. Porque la gracia de Dios no es una especie de licencia divina para sentirnos protegidos y legitimados para vivir de cualquier manera. Y no lo es porque el poder renovador y transformación de la gracia, si es real, tiene un énfasis interpelador que impide a los cristianos volver a ser los mismos. Cuando uno ha recibido y experimentado y vivido la gracia de Dios, no puede ser igual, porque esa gracia le ha cambiado la vida. Y le ha llevado a entrar en la vida nueva, es decir, en la nueva creación. El apóstol Pablo pone en valor la gracia cuando dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos abandonado esa vida, los que ya no pertenecemos a ella, ¿cómo viviremos aún en él? Este texto es un correctivo a la idea de la gracia barata. O sea, si la gracia siempre sobreabunda, ¿será tolerable persistir en la práctica del pecado? O sea, ¿cabe esa negociación con Dios, malbaratar la gracia? Porque el mal y la injusticia siempre tienen remedio. No, ¿por qué no? Porque la gracia la experimentamos como perdón del pecado. Porque la gracia la experimentamos como liberación de las consecuencias del pecado y de la muerte. Y porque la gracia la experimentamos como compromiso de seguimiento de Jesús. Todo eso a la vez y con la misma intensidad. Por tanto, los hombres y mujeres que han recibido, experimentado y saben por experiencia propia lo que es la gracia de Dios, disciernen que lo que le ha costado caro a Dios no puede salirnos a nosotros barato ni gratis, porque es un compromiso para vivir de otra manera. Y entonces la gracia se convierte en el incentivo que necesitamos para seguir a Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Parecen palabras de palos diferentes, ¿eh? Esfuérzate en la gracia. ¿Qué es esto? Comprender que la gracia es cara. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesús. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Y es gracia porque justifica
al pecador. Por tanto, ¿cómo podemos vivir desde la gracia? ¿Qué es lo que debe ocupar a la Iglesia en su devenir en este mundo como luz del mundo y sal de la tierra? Pues mirad, termino ya con estas palabras. Este es el proyecto programático de la gracia cara. Felices los que se encuentran en el camino del seguimiento y comprenden asombrados que la gracia es cara, porque es gracia de Dios en la persona de Jesucristo quien se dio por nosotros y por nuestros pecados. Felices los que en el camino del seguimiento han entendido y experimentado con espíritu humilde esta gracia cara en la cual creen y viven. Felices los que pueden situarse en este mundo sin perderse porque se sienten verdaderamente libres siguiendo a Jesús y sostenidos por su gracia. Y por último, felices aquellos para los que seguir a Jesucristo no es más que vivir de la gracia y para los que la gracia no consiste más que en vivir el seguimiento de Jesús. Como dice el apóstol Pedro, esta es y no otra la verdadera gracia en la cual estamos firmes. Amén y amén.